Hola a todos. Hoy es sábado, 1 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano Mark Sleboda. Bienvenido de nuevo, Mark. Nima, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer estar en Dialogue Works. Es un gran placer tenerte con nosotros, Mark. Y déjame empezar por lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. El reciente aviso de seguridad del Departamento de Estado han enviado una alerta al personal diplomático, indicando que cabe esperar escaladas significativas con Irán en un futuro próximo. Han enviado esta alerta a Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Irak, Jordania, Israel, Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein y Egipto. Y Egipto, pues por pritzed. Sí, por primera vez en Egipto. Y están hablando de atacar centrales eléctricas en Irán, de atacar infraestructuras e instalaciones petroleras. Esto es algo que, si lo hacen, va a suponer una nueva escalada en la guerra contra Irán. Porque el día anterior Donald Trump estaba de alguna manera alardeando y diciendo voy a hacer esto, varias veces. No lo hizo. Y esta noche está repitiendo la misma retórica. ¿Cómo ve usted la situación? En su opinión, ¿hasta qué punto es crítica la situación entre ambos, Irán y Estados Unidos? Bueno, hemos tenido noticias desde Estados Unidos. No creo que sorprenda a nadie, en varias ocasiones durante la última semana más o menos, que Donald Trump está frustrado, que Donald Trump está exasperado. No entiende por qué Irán no se rinde ante él, porque parece creer que está ganando, o que ellos deberían entender que está ganando. Y ya saben, la forma en que Venezuela se rindió y simplemente se convirtió en una colonia de Estados Unidos, eso es lo que él espera. Y desde luego es un hombre con un martillo, aunque sea un martillo viejo, anticuado, algo gastado, un poco demasiado usado. Así que ya saben, todos los problemas le parecen clavos, por muchas veces que los golpee una y otra vez. Y estaba este fragmento del Wall Street Journal del viernes, en el que, a primera hora del viernes, dijo a los periodistas que planeaba reanudar intensos ataques militares para obligar al régimen, con lo que supongo que se refiere al gobierno iraní, no al gobierno estadounidense, a sentarse a negociar en sus términos, por supuesto. Predijo que si Estados Unidos golpeaba a Irán con suficiente dureza, el régimen de línea dura acabaría por desmoronarse. Les vamos a golpear muy duro, dijo Trump el viernes en la reunión de gabinete televisada. Y ya saben, llegará un momento en que dirán, simplemente no podemos soportarlo más. Así que, pese a los 40 días de bombardeos estadounidenses y después otro periodo de 2 semanas de bombardeos estadounidenses, siguen con la mentalidad de que si simplemente lanzan unas cuantas bombas más sobre Irán, al final se rendirán. Ese es el alcance de su mentalidad. Ese es su plan. Esa es su estrategia, si es que puede llamarse así. Lanzarles unas cuantas bombas más y al final se rendirán. Ha salido un informe. Una vez más, recibimos un montón de informes de la inteligencia estadounidense filtrados, en particular al Washington Post, que casi parecen gritos desesperados desde dentro del Estado profundo estadounidense. No porque Estados Unidos esté atacando a Irán. Eso es lo que cabe esperar del Estado profundo estadounidense, sino por lo mal que se está gestionando todo esto. Ya sabes, hay un momento y un lugar adecuados para cada cosa. Y hemos tenido filtraciones, según las cuales el Pentágono considera que continuar los ataques contra Irán, especialmente en el contexto de la costa sur de Irán, en torno al estrecho de Hormuz, es desaconsejable. Esa es la palabra que utilizaron. Que no eran eficaces, que no estaban teniendo ningún efecto. Lo cual, por supuesto, equivale también a decir que todos sus ataques de los últimos meses también han sido, por tanto, ineficaces, porque ninguno de ellos ha ayudado a Estados Unidos a forzar la apertura del estrecho de Hormuz. Y ahora,
Al no disponer de ataques eficaces contra objetivos militares, parece que quieren pasar a infraestructuras de doble uso. Ya saben, lo que un ejército consideraría infraestructura de doble uso. El sistema eléctrico, ¿no? Que Estados Unidos ataca habitualmente en todos los conflictos en los que participa. Quizá también. He visto centrales nucleares atacadas. Bushehr está gestionada en gran medida por Rosatom, por el gobierno ruso. El sistema energético estatal podría convertirse en objetivo. Hace tiempo que evacuaron a la mayor parte de su personal. Lo hicieron durante la primera fase. La verdad es que no sé si han enviado de nuevo a gente desde que terminó esa fase. Si lo han hecho, diría que probablemente ha sido una reincorporación relativamente pequeña de personal. Pero también, por supuesto, puentes, plantas de tratamiento de agua y todo lo demás. Exactamente aquello que denuncian que Rusia, por supuesto, está haciendo en Ucrania. Pero ya sabe, Estados Unidos lo ha hecho antes, con Serbia, Irak y Libia. Y en esencia, con todos los países con los que ha entrado en guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Pero es diferente cuando lo hacen ellos. Irán, por su parte, ha dejado muy claro que existe una especie de destrucción mutua asegurada, que si Estados Unidos ataca la infraestructura iraní, Irán tiene una lista de objetivos y destruirá sistemáticamente la infraestructura energética, el petróleo, el gas y otras infraestructuras de todos los países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein principalmente, e Israel también. Y han publicado una lista con todos los objetivos que atacarían. Y dijeron que devolverían la región a la edad de piedra. Y eso es una retórica casi trumpiana por parte del gobierno iraní. Pero bueno, quizá esperan que así les entre en sus duras cabezas. Así están las cosas ahora mismo. Y supuestamente querían hacerlo en 2 días y tenerlo terminado antes de que abrieran los mercados el lunes, porque así es como piensa este régimen de Trump en Estados Unidos. Le preocupa tanto el precio del petróleo, el efecto que tiene en los mercados, los precios de la gasolina y la inflación en Estados Unidos, que están obsesionados con ello. Acabad con esto, ya sabes, en 2 días durante el fin de semana antes de que reabran los mercados. Es que de verdad piensan así. Esa es su ventana estratégica de oportunidad, entre el cierre de los mercados el viernes y su reapertura el lunes. Quiero decir, casi resulta ridículo, diría yo. También hemos tenido otra, supongo, campaña de relaciones públicas desde dentro del entramado estadounidense, del Estado profundo de Estados Unidos. Pero el principal general estadounidense en Europa, Grinkowicz, ha dicho a la prensa que no dispone de recursos de defensa aérea para proteger a la vez a Israel y a Estados Unidos si vuelve a escalar la guerra con Irán, y que quizá tenga que retirar defensas de Israel para priorizar la defensa del territorio estadounidense, lo cual sin duda debe de haber levantado algunas cejas. Pero supongo que esa es, ya sabe, una opinión discrepante dentro de un Pentágono que, por lo demás, acata la línea oficial. Está diciendo que esto es una locura. No podemos, no tenemos interceptores de defensa exterior. Ni siquiera tenemos municiones de ataque a distancia. Los Tomahawk y los JASSM son las 2 principales municiones de ataque a distancia que tiene Estados Unidos para emplear, porque Irán todavía conserva defensas aéreas operativas. Y al final de la fase de 40 días, descubrimos que Estados Unidos les tiene muchísimo miedo. No están dispuestos a arriesgar sus aviones entrando en el espacio aéreo iraní, porque los derriban, así que todavía tienen que recurrir a esta menguante reserva de municiones de ataque a distancia. Y cuando hablamos de los interceptores, hemos visto su eficacia. Hemos visto 9, 10 interceptores Patriot volando para intentar derribar un solo misil balístico iraní, y a veces sin conseguirlo, al menos con los misiles iraníes más nuevos. Así que eso, ya sabe, tiene que poner en duda su eficacia en general. Hemos estado en esta situación tantas veces ya, da la impresión.
we've been here so many times, it seems already. It almost seems that we're caught in some type of groundhog day. Casi parece que estamos atrapados en una especie de bucle del día de la marmota, en el que Estados Unidos no logra obligar a Irán a rendirse económicamente mediante el doble bloqueo, ni políticamente intentando separar a Omán y abrir un segundo corredor meridional a través del estrecho de Hormuz, fuera del control de Irán. Pero siempre se vuelve a los bombardeos, porque nada más parece funcionar. De hecho, el viernes incluso hubo informaciones de que, quiero decir, esto demuestra hasta qué punto están delirando, hasta qué punto están trastornados, que estaban considerando un bloqueo terrestre de Irán a lo largo de los 5.700 kilómetros de frontera iraní, incluyendo Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Turquía. Quiero decir, ya saben, todo Irak, por supuesto, toda la gama de países que rodean a Irán. The whole gamut of countries surrounding Iran, and it just seems, Y parece, quiero decir, que el mero hecho de que consideren que eso es siquiera viable, nos dice que Armenia y Azerbaiyán están desesperados, ¿no? Quiero decir, quizá Azerbaiyán aceptaría de entre todos ellos, ya sabes. Es que resulta imposible de creer. Y, hablando de Irak, del conflicto, durante la primera fase de la guerra, era muy cierto que Irak era en realidad el principal campo de batalla entre Estados Unidos e Irán. De hecho, la mayoría de los ataques aéreos israelíes y algunos de los estadounidenses se llevaron a cabo desde el espacio aéreo iraquí, ¿no? Pero también había una guerra sobre el terreno. Y eso está volviendo a ser cierto. A principios de esta semana, Estados Unidos y Arabia Saudí atacaron Irak y atacaron al ejército iraquí, las fuerzas de movilización popular. Siempre se refieren a ellas como milicias proiraníes en Irak, pero las fuerzas de movilización popular son en realidad una parte oficial del ejército iraquí desde hace ya más de una década. Así que Estados Unidos y Arabia Saudí están literalmente librando una guerra contra el ejército y el gobierno iraquíes esta última semana. Afirman que los ataques que alcanzaron la refinería de petróleo de Abqaiq en Arabia Saudí, probablemente estoy destrozando la pronunciación, una instalación muy importante situada en el extremo oriental del oleoducto este-oeste, fueron llevados a cabo por milicias proiraníes. Presumiblemente, las fuerzas de movilización popular u otros grupos alineados con ellas en Irak. Curiosamente, los hutíes, el movimiento Ansar Allah en Yemen, se atribuyeron la autoría. Dijeron que lo hicieron ellos. Así que eso es interesante. Puede que sea una afirmación excesiva por parte de los hutíes. Podría tratarse simplemente de una cooperación más amplia, por supuesto, entre aliados chiíes del, ya saben, eje de la resistencia. Incluso podría ser, en teoría, supongo que podríamos decir un error, pero eso estaba ocurriendo en Irak. Y al mismo tiempo, durante toda esta guerra, desde el principio, incluso antes de que empezara realmente, Irán ha estado atacando a movimientos separatistas kurdos iraníes asentados en Irak, en el Kurdistán iraquí. Los han estado atacando sin parar, quiero decir, casi a diario. Drones, misiles, supuestamente incluso cierta implicación de fuerzas especiales, pero es difícil encontrar una semana sin ataques iraníes en el Kurdistán iraquí. Y hacia el final de la semana pasada supimos que Estados Unidos estaba completando la retirada de la totalidad de sus militares del Kurdistán iraquí, de Erbil. Ya habían sacado de allí los sistemas Patriot. Por supuesto, Irán ha afirmado que ha alcanzado esos sistemas Patriot, así que no sé en qué estado estarán, si es que están en alguno. No tenemos confirmación de eso, pero al menos existe la posibilidad de que hayan sufrido daños. Y es un reconocimiento más de que Estados Unidos sencillamente no puede defender sus bases militares en toda la región. Particularmente en Irak, claro, donde se enfrenta no solo a amenazas de Irán, sino también de todas las fuerzas oficiales proiraníes, del ejército iraquí y de milicias y movimientos no oficiales, de los que hay decenas, por supuesto, en Irak. Mucha gente no entiende eso. Por supuesto,
la mayoría de la población de Irak es chií. Y realmente no les gusta cómo el gobierno iraquí colaboracionista, que funciona como una colonia de Estados Unidos, está gestionando en gran medida, ya saben, las relaciones entre su país e Irán, o por el otro lado con Estados Unidos. Y eso se vio al final del funeral del antiguo líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, que fue asesinado. Fue asesinado por Estados Unidos e Israel el primer día de la guerra. En las últimas 2 semanas, cuando se celebró su funeral, al final del mismo, su cuerpo fue enviado a Irak, a 2 ciudades, Nayaf y algún otro lugar de Irak, presumiblemente, claro, ya saben, al corazón de las comunidades chiíes de Irak, para que también pudieran llorar su muerte. So that they could mourn his death as well, and they turned out in the millions. Y salieron por millones. Así que eso demuestra claramente la cercanía entre el pueblo iraquí y el iraní, al menos cuando hablamos de la mayoría chií iraquí en este asunto. Todo esto convierte ahora a Irak en un lugar muy peligroso para las fuerzas militares estadounidenses. Por eso están completando una retirada de Irak en estos momentos, como parte de una retirada más amplia de las fuerzas militares de Estados Unidos de Oriente Medio. En términos de estrategia iraní, se ha denominado una estrategia de desmantelamiento de bases, obligar a Estados Unidos, bajo fuego, a retirarse de todas sus bases militares, y retiraron la mayor parte de sus fuerzas a Jordania. Después hemos visto cómo Irán ha golpeado duramente a Jordania cada vez que ha podido. Hemos tenido estos ataques de represalia mutua durante las últimas semanas. Mark, solo para confirmar eso, para confirmar lo que acabas de decir, ahora mismo llega una información de Axios. Dice que Irán, un funcionario estadounidense ha dicho a Axios que Irán ha sido muy agresivo en los últimos días y que algunos funcionarios estadounidenses se han sorprendido del grado en que Teherán ha estado dispuesto a escalar la guerra. Adelante. Sí. Así que tuvimos un periodo de 5 días en el que Estados Unidos no lanzó ningún ataque. Y después de la primera noche sin disparar, la segunda noche Irán hizo lo mismo y tampoco disparó. Pero esta semana, creo que fue el martes o el miércoles, los iraníes de repente atacaron primero a Estados Unidos en Jordania, en sus bases de Jordania. Tomaron la iniciativa. Antes siempre habían reaccionado, respondiendo a Estados Unidos, muy a menudo en un toma y daca, sin querer, ya sabe, escalar ni emprender ninguna acción preventiva. Pues bien, a principios de esta semana le dieron a Estados Unidos una bofetada en la cara en Jordania, y eso sorprendió. Creo que realmente conmocionó y enfureció a Estados Unidos, por supuesto, pero también les sorprendió porque estaba totalmente fuera de lugar respecto a todo lo que ha hecho Irán, no solo en este conflicto más reciente, sino también en episodios de conflicto con Estados Unidos que se remontan ya a años atrás. Así que eso demuestra, en primer lugar, creo yo, que Irán prácticamente ha renunciado a negociar con la administración Trump. Y están repitiendo lo que ya habíamos oído antes de Sergei Lavrov en Rusia, que Estados Unidos es incapaz de hacer diplomacia. Es que no se les puede exigir que cumplan nada. Tienen problemas incluso para ponerse de acuerdo en algo, y cuando llegan a algún acuerdo, nunca cumplen lo que han acordado. Y añadiría que no solo son incapaces de hacer diplomacia, sino incompetentes en diplomacia. Porque Trump, prácticamente ignorando a su propio Departamento de Estado, del que obviamente no se fía ni le gusta lo más mínimo, utiliza como diplomáticos al dúo dinámico formado por su yerno amanerado, Jared Kushner, y su turbio amigo del sector inmobiliario, Witkoff. Y por supuesto, ninguno de los dos tiene formación ni preparación diplomática, ni en relaciones internacionales, ni en nada relevante para desempeñar ese papel. Por eso no solo son incapaces de hacer diplomacia, sino incompetentes en diplomacia. Así que Irán ha decidido que ante la ausencia de cualquier tipo de acuerdo diplomático, Estados Unidos tiene que ser obligado militarmente a aceptar públicamente que ha sido derrotado.
something that Trump and his delusional emperor with no clothes. Algo que Trump, en su delirio de emperador desnudo, ya saben, sigue insistiendo, que ha destruido Irán 87 veces hasta ahora. A estas alturas he perdido la cuenta. Y luego ya saben, todos los diversos componentes y cuántas veces los ha destruido una y otra vez, mientras lo repite como si decirlo tantas veces fuese hacerlo realidad. Así que esta es una nueva estrategia de Irán. Ya no están dispuestos a quedarse sentados. Ahora bien, es probable que detectaran algún tipo de amenaza inminente, alguna concentración de F-35 o algo parecido. También es interesante que hay informes, y son informes creíbles, de que para ese ataque, Irán solo lanzó 5 misiles balísticos, y que eran de un tipo antiguo, de combustible líquido, mucho más fáciles de derribar, por ejemplo, para la deficiente defensa aérea de Estados Unidos. Y Estados Unidos afirma, de hecho, que los 5 misiles balísticos fueron derribados. Así que se plantea la posibilidad de que Irán lo hiciera deliberadamente. Por un lado, para controlar el ritmo de la escalada, ¿no? Porque evidentemente consideran que les beneficia por el efecto continuado sobre los precios mundiales de la energía y sobre el mercado energético global, mantener un conflicto de baja intensidad con Estados Unidos, pero controlando ellos el ritmo. Entonces, Estados Unidos respondería, pero presumiblemente lo haría con algún tipo de respuesta proporcional a ese ataque. Y también cabe la posibilidad de que lo que estén haciendo sea gastar sus misiles antiguos. O mejor dicho, no gastarlos, sino utilizarlos de forma muy eficiente, haciendo que Estados Unidos desperdicie los pocos interceptores de defensa aérea que le quedan. Y supuestamente, las reservas estadounidenses de interceptores PAC-3 han bajado ya a menos de 800. Así que a estas alturas, cada 5 interceptores cuentan. También están haciendo que Estados Unidos desperdicie los recursos de defensa aérea que tiene, derribando, ya sabe, lo que para Irán, a estas alturas, son prácticamente armamentos anticuados y flechas anticuadas de su Karkaj, por así decirlo. Pero Estados Unidos sigue siendo cogido por sorpresa. Respondieron. Irán les respondió. Y una vez más, atacaron Jordania y supuestamente alcanzaron unos hangares de F-35 que Estados Unidos acababa de reconstruir en los últimos días. Eso demuestra que Irán cuenta con una inteligencia satelital increíble y que es capaz de saber cuándo Estados Unidos está reconstruyendo cosas o estacionando aeronaves allí. Ahora bien, no podemos confirmar que realmente hubiera F-35. Los iraníes afirman que destruyeron 3 y dañaron otros 3. Aún no tenemos confirmación de eso por parte de Estados Unidos. Si los alcanzaron, no sería, ya saben, Estados Unidos solo divulga esa información muy a regañadientes y mucho más tarde cuando ocurre. Así que no lo sabemos. Pero hay que mencionar que el precio de un F-35, pensemos lo que pensemos de su eficacia, ronda los $80 millones de los contribuyentes estadounidenses. Así que no es una pequeña parte de los recursos militares la que podría haber resultado dañada o destruida en esos ataques. Pero de nuevo, un toma y daca, y Estados Unidos se queda ahora otra vez sin saber qué hacer. Bombardeemos más. Eso es lo que les queda. No han podido obligar económicamente a Irán a abrir el estrecho de Hormuz. Tampoco han podido hacerlo desde el punto de vista geopolítico. Y, ataquen lo que ataquen, Irán siempre tiene la capacidad militar de extender su alcance y controlar el estrecho de Hormuz. Insisto, no tienen que atacar a todos los barcos que lo atraviesan. Solo tienen que atacar a suficientes como para que las aseguradoras no quieran tener nada que ver con ello. Un bloqueo mediante los seguros. E Irán tiene muchísimos recursos militares para hacerlo. En gran medida han diseñado buena parte de sus fuerzas armadas en torno a eso. Tienen lanchas rápidas de ataque, tienen varios minisubmarinos, tienen UAV, drones aéreos, tienen drones de superficie, tienen drones acuáticos, tienen, ya sabes, los restos de su propia armada, tienen misiles de crucero.
Tienen misiles de crucero antibuque. Incluso tienen artillería, que ya sabe, para la corta distancia del estrecho de Hormuz, podrían usar eficazmente. También tienen minas marinas, y ahora por fin, al parecer han minado con minas marinas una buena parte del corredor sur, porque hemos visto que un par de barcos que intentaban pasar han chocado con minas marinas. Así que tienen muchísimas opciones, además de aviones. Y la lista podría seguir prácticamente hasta el infinito. No hay una forma realmente eficaz de que Estados Unidos destruya todos los recursos de Irán para poder controlar el estrecho de Hormuz, porque gran parte de ellos se construyeron bajo tierra, en refugios reforzados, planificados precisamente para eso. Tienen muchísimo de eso, no solo en sus ciudades fortaleza de misiles, sino también en general, en varias de sus instalaciones militares donde almacenan material. Por ejemplo, vi extensos refugios reforzados y túneles destinados únicamente a sus lanchas de ataque rápido. Están alineadas por decenas, por cientos, en esos túneles de la costa, protegidas de ataques estadounidenses. Y Estados Unidos ha utilizado el pequeño número de bombas antibúnker que había fabricado, diseñadas específicamente para atacar Irán. Pero no tienen muchas, y por lo que podemos saber hasta ahora, tampoco han tenido un gran efecto. A pesar de las declaraciones absurdas de Trump, ahora parece casi tan obsesionado con la montaña Pickaxe como lo estuvo anteriormente con la isla de Karg. Pero también ha estado sacando ese tema como algo en lo que quiere insistir repetidamente durante las últimas semanas. Yo digo, adelante, tira los dados, colega. Veamos hasta dónde te lleva. Fijaos en que todo el debate sobre algún tipo de operación terrestre, algún tipo de asalto anfibio, prácticamente ha desaparecido en las últimas 2 semanas. Ya nadie habla realmente de eso. Parece que por fin alguien del ejército se sentó con Trump y le explicó por qué eso era, ya sabéis, inviable, poco realista, una misión suicida, ese tipo de cosas. Así que ahora es un poco una tirada de dados porque por supuesto Trump habló con Netanyahu y también con Zelensky. De hecho, el mismo día, esta semana, el martes. Y, aún con Lindsey Graham muerto, estoy seguro de que el espectro de Lindsey Graham le susurra a Trump naderías neoconservadoras al oído, dulces naderías neoconservadoras para animarle a volver a bombardear. Porque a estas alturas, ¿qué otra cosa van a hacer? Al mismo tiempo, obviamente hay voces dentro de los servicios de inteligencia y del ejército de Estados Unidos que le advierten de que el país está al límite de sus recursos, SNI, de que está demasiado extendido y de que sencillamente no tiene capacidad para seguir con esto. Y sinceramente no tengo ni idea de si Trump, en los 2 días que nos quedan de este fin de semana, va a desatar esta noche ese gran bombardeo contra infraestructuras. Ya saben, quizá para cuando estén viendo esto, ya lo haya hecho. O si este fin de semana vamos a volver a estar comiendo tacos. No lo sé. Y obviamente la administración Trump tampoco lo sabe. Y el propio Trump, que ya sabes, cambia de opinión cada 15 minutos, como se ha informado ampliamente, no solo en los medios alternativos, sino también reconocido por los grandes medios occidentales, funciona así. No está comprometido con ningún rumbo concreto, y quien habla con él y le convence más recientemente, muy a menudo, es hacia donde acaba yendo. Así que Nima, ¿tú lo sabes? ¿Quieres aventurar si va a volver a lanzar las bombas o si, ya sabes, vamos a estar comiendo tacos? No lo sé. El momento es crucial, como ha mencionado. Si tiene en cuenta el mercado, y parece que dispone de esta noche y de mañana hasta la tarde, en mi opinión, porque por la tarde se abrirá el mercado asiático. Si eso le preocupa tanto y pensaba hacerlo, uno pensaría que ha empezado anoche. Sí, exactamente. Así es como los iraníes lo esperaban anoche. Estaban preparados para el ataque, pero no ocurrió. Así que no sabemos qué está pasando.
Quizás simplemente esté ignorando al mercado. No lo creo, porque está muy... No sé qué está pasando. Este hombre está obsesionado con el mercado y sabe que todo lo que hace está relacionado con el mercado y con la manipulación del mercado. Es muy importante para él. Y quizás se le vaya totalmente de las manos y diga, no me importa el mercado. Quiero continuar esta guerra 2 semanas, 3 semanas. Veamos qué pasa, qué sale de ello. El problema, Mark, creo que la guerra, viendo la cara que está tomando, de algún modo se está expandiendo. Ha mencionado el caso de Arabia Saudí, Yemen e Irak. Jordania acaba de decir que si nos atacan, vamos a responder, vamos a golpear. Incluso Arabia Saudí habla de que si nos atacan a nosotros, si atacan a Jordania, vamos a responder. No sé por qué Arabia Saudí se está volviendo mucho más valiente, mucho más audaz en esta lucha, y están abriendo al menos 2 frentes. Si simplemente ignoramos el frente con Irán, Irán no va a atacar. Supongamos que no van a ir contra Irán. Pero contra Yemen e Irak, básicamente. Yemen no tiene nada que perder. Van a golpearles con fuerza. Arabia Saudí tiene muchísimas infraestructuras energéticas valiosas y vulnerables. Es muy fácil atacarlas. Es realmente desproporcionado. Sí, Arabia Saudí tiene, ya sabe, una fuerza militar mayor que la de los hutíes, en términos de aviones y otras cosas así. Pero quiero decir, si pongamos que tuviéramos un combate completamente sin reglas entre un soldado saudí y un guerrero fremen hutí, ¿apostaría usted por el saudí frente al hutí? Porque yo no. Arabia Saudí apenas tiene hoy en día reputación de contar con fuerzas militares poderosas, ni de tener algún tipo de voluntad militar, ni nada parecido. Los hutíes, en cambio, como usted decía, tienen muy poco que pueda ser atacado allí y muchísimo que atacar en el bando contrario. Y si hablamos de una escalada horizontal del conflicto, no olvidemos al régimen de Kiev en Ucrania. Porque vimos esto. Este ataque con drones del régimen de Kiev contra un petrolero de carga ruso en el mar Caspio era obviamente un carguero iraní en el mar Caspio que se dedicaba a comerciar con Rusia. El régimen de Kiev afirma que era militar. Puede que lo fuera, quién sabe, pero desde luego tienen derecho a hacerlo. Quiero decir, ¿quién va a impedir que Rusia e Irán comercien? Estados Unidos puede imponer todas las sanciones que quiera, pero son sanciones unilaterales. No tienen ninguna fuerza ni reconocimiento internacional ni nada parecido. Y Estados Unidos tiene opciones militares muy limitadas para detener ese comercio. Ahí es donde Zelensky metió su verde cabeza de duende, intentando ganarse el favor de Trump antes de visitar Washington. Y por lo que parece, no sacó nada de todo aquello. Pero el ministro de Exteriores del régimen de Kiev después se disculpó. Bueno, no se disculpó ante el ministro de Exteriores iraní y básicamente se limitó a culpar a Rusia. No queríamos alcanzar su buque de carga. Lo hicimos por Rusia. Esa fue la larga excusa que dio. E Irán, que había estado considerando atacar, lanzar un ataque balístico limitado contra un puerto ucraniano controlado por el régimen de Kiev, que sin duda está al alcance de sus misiles balísticos, al parecer fue disuadido de hacerlo. Posiblemente incluso por Rusia, que no quiere que se fusionen los dos conflictos, algo que por supuesto a Zelensky le encantaría, porque eso devolvería a Estados Unidos al conflicto. Creo, Mark, perdona que te interrumpa, pero él sabía que era un carguero iraní. Sí, no hay ninguna duda. Ninguna duda. Pueden decir, no queríamos alcanzarlo. Claro que querían alcanzarlo. Eso son tonterías. Irán, evidentemente, decidió aceptar eso mientras exigía públicamente que hubiera restitución, es decir, reparaciones, que por supuesto nunca van a llegar. Pero la realidad es que no es fácil que Ucrania e Irán se ataquen mutuamente. Es posible, pero ambos tienen otras cosas más importantes en la cabeza. Y es bastante evidente que el régimen de Kiev se metió en esto, una vez más, sobre todo para ganarse el favor de Trump.
La idea de que los europeos no le van a ayudar y de que él está demostrando lo útil que puede ser, esa era la intención. How useful he can be. That was the intent. If that were it, but this week, Ojalá fuera solo eso. Pero esta semana, la semana pasada, el gobierno iraquí o el ejército iraquí también anunció que había detenido a un grupo, una red de células militantes en Irak, que estaba llevando a cabo operaciones de sabotaje y ataques. Nunca especificaron contra qué, pero dijeron que estaban empleadas y dirigidas por fuerzas ucranianas, lo cual es fascinante. Eso significaría que el régimen de Kiev no solo está intentando implicarse en ataques contra Irán, sino más ampliamente en todo Oriente Medio. Debemos suponer que probablemente estaban atacando a las fuerzas de movilización popular dentro de Irak. Esa sería mi mejor conjetura sobre cuáles eran sus objetivos. Y por supuesto no es la primera vez. And that's not the first time, of course. The Kiev regime has tried to. El régimen de Kiev ha intentado extender su red de terror, por así decirlo, contra Rusia y los aliados de Rusia por todo el mundo. Estuvo entrenando a Al-Qaeda y a Hayat Tahrir al-Sham en el uso de drones hasta justo antes del derrocamiento final del gobierno de Assad, en el que participaron la CIA y la inteligencia turca, y de que Al-Qaeda entrara prácticamente sin oposición y tomara el control de Siria. También ha participado en el entrenamiento de filiales locales de Al-Qaeda y de otros yihadistas e insurgentes en África, en la región del Sahel, contra gobiernos que se han alineado geopolíticamente con Rusia, especialmente Malí, aunque no solo Malí. Así que el régimen simplemente intenta meterse en lo que considera intereses occidentales y atacar a Rusia y a los aliados de Rusia en todo el mundo. Y por eso intentan implicarse a distintos niveles, aunque en realidad solo sea un intento de ganarse el favor de la administración Trump. Pero yo diría que, a estas alturas, también hay cuestiones más amplias, geopolíticas e ideológicas. Ven a todos los aliados de Rusia, o al menos a los enemigos de Estados Unidos, como sus enemigos en todo el mundo, y apoyarán a cualquier grupo de yihadistas que decapitan gente si sirve a esos intereses. Así que es interesante que, en la misma semana, en el plazo de una semana, supiéramos de este ataque del régimen de Kiev contra un carguero iraní en el Caspio, y también de que los iraquíes habían capturado parte de una red del régimen de Kiev, células en Irak también. Sí, creo que en el caso de Zelensky hicieron eso ellos. The case of Zelensky, they did that. They pretend that nothing Fingen happened. que no ha pasado nada. Después de la reunión entre Donald Trump y Zelensky, llamaron a los iraníes. Parece que no recibe de Estados Unidos una señal positiva de que vayan a... The United States that they're gonna. Yeah, it's just currying favor. That Sí, simplemente intentando ganarse su favor. Eso ya sabe, es bastante evidente. Esa era la principal intención, y no funcionó. No les consiguió más Patriot, no les consiguió ningún... La otra cosa que el régimen de Kiev quería de verdad, que Zelensky quería con muchas ganas, era una reunión con Elon Musk, que lo rechazó. Elon Musk, who turned him down, and he wanted Trump. Y quería que Trump presionara a Elon Musk. Quería que la cobertura de Starlink, que permite el control manual de sus drones, se extendiera a Rusia para poder atacar objetivos rusos con Starlink. Porque en realidad les resulta bastante difícil hacerlo sin Starlink, que está activado en todo el territorio ucraniano y en las partes de Rusia que ellos siguen reclamando como suyas, como Crimea y el Donbass, etc. Así que esas eran las dos principales cosas que fue a exigir, y volvió sin nada. Ni Patriot, ni interceptores Patriot, ni ampliación de la cobertura de Starlink, ni más dinero, ni más armas, ni nada. Solo en algún momento deberías pensar seriamente en la paz de Trump, que obviamente ni siquiera tiene recursos suficientes para continuar esta guerra contra Irán, y mucho menos para ir a la guerra con Rusia en Ucrania, además de todo eso. Yeah. Max, what the United States was doing. Max, lo que Estados Unidos estuvo haciendo en los últimos 4 o 5 días fue básicamente utilizar los HIMARS en Kuwait.
Y la mayoría de los objetivos, mirad los objetivos en la parte oriental de Irán. La mayoría fueron alcanzados con HIMARS, utilizando ATAK-MS y este tipo de misiles, que tienen un alcance de entre 200 y 300 kilómetros. 200 to 300 kilometers. Coastal attacks. Yeah, coastal attacks. Ataques costeros. Exactly. Sí, ataques costeros. Exactamente. Parte de la razón es que tienen que usar cualquier cosa que no sea una munición de ataque a distancia. Ya sabes, tenga el alcance que tenga, porque ya no les quedan suficientes Tomahawk ni JASM. Sí, y con los ataques, cuando hablan de, ya sabes, uno de los principales... When they talk about, one of the reasons that you may doubt if Una de las razones por las que puedes dudar de si van a atacar o no es que dijeron que Israel va a formar parte de la operación. Yo diría que Israel estaba disfrutando de la guerra entre Irán y Estados Unidos, simplemente al margen, sin hacer nada, viendo la devastación en los estados árabes, lo cual, en mi opinión, es estupendo para ellos. Oh, yeah, they love Ah, sí, les encanta, se lo tragan sin más, para ellos, de las dos maneras. as far as they're concerned. Aunque Estados Unidos decida atacar a Irán, no veo necesario que Israel forme parte de eso. That would be, I think that would be more Trump demanding. Eso sería, creo, más bien Trump exigiendo que Israel volviera a involucrarse. Ya sabes, se enfada muchísimo cuando Estados Unidos se queda atrás haciendo el trabajo militar pesado sin ningún apoyo de sus supuestos aliados, estados vasallos, ¿no? Está muy enfadado porque los europeos no hayan enviado fuerzas para ayudarle en el estrecho de Hormuz. No es que tengan fuerzas reales capaces de hacer algo más que servir de objetivos adicionales, pero le enfada muchísimo. Y si fuera a lanzarse contra Irán, querría que Israel, ya sabes, al menos asumiera parte de la carga. Pero también creo que Estados Unidos está llegando de verdad al límite de sus recursos ofensivos en este momento, y puede que realmente necesiten. And they might actually need. Let's not forget, so the US is talking. No olvidemos que Estados Unidos está hablando de lanzar una campaña de ataques aéreos contra infraestructuras iraníes. Eso implicaría necesariamente el uso de muchas municiones de largo alcance, sencillamente porque gran parte de esas infraestructuras estarán en el interior de Irán y no pueden penetrar en el espacio aéreo iraní. Así que tendrán que recurrir a eso. Pero veamos el conflicto en Ucrania. Rusia lleva años castigando duramente las infraestructuras ucranianas, con misiles, con drones, incluso con los Tornado, su versión de los HIMARS, con los ATAK y demás, una y otra vez. Y el régimen de Kiev también ha lanzado sus propios ataques contra infraestructuras energéticas rusas. Eso requiere muchísimo. No es algo que se pueda hacer chasqueando los dedos, por mucho que Estados Unidos pueda pensar lo contrario. Su poder aéreo y su capacidad misilística no bastan para librar una guerra seria contra Irán, contra sus infraestructuras. Harán falta municiones, hará falta tiempo. No es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Así que también parece poco realista e inviable, además de las amenazas de Irán de desatar un Armagedón de infraestructuras sobre los estados del Golfo. Da la impresión de que Irán sigue teniendo dominio de la escalada en este aspecto. Y, en cuanto a cualquier plan estadounidense, creo que un ataque contra infraestructuras iraníes tendría que ser una campaña larga y con un consumo enorme de municiones. Al final, pondría en riesgo una gran cantidad de sus recursos aéreos para llevarla a cabo, y con resultados muy cuestionables. Insisto, las infraestructuras pueden soportar mucho más daño de lo que uno cree. Estos misiles solo pueden transportar una cantidad limitada, unas ojivas de un tamaño limitado. Solo pueden transportar una cantidad limitada de explosivos, ya sabe, unos cuantos kilos para causar daños. Y luego, la infraestructura a menudo puede soportar mucho daño y en muchos casos repararse con bastante rapidez. Ya hemos visto cómo reconstruían algunos puentes iraníes atacados en el plazo de una semana. Eso ha ocurrido. Lo mismo con algunos ataques contra infraestructuras energéticas en Irán. Así que no parece viable. A mí me suena solo un poco más realista que un bloqueo terrestre de Irán, teniendo en cuenta todos los factores, incluida la respuesta iraní. No tienen buenas opciones. No pueden aceptar esto diplomáticamente,
porque eso supondría admitir la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos, izar la bandera blanca ante Irán. No pueden hacer eso. Se retirarían y dejarían a los árabes con el desastre antes que aceptar cualquier tipo de final diplomático real con su firma estampada. Ahora bien, hay límites a cuánto tiempo puede Estados Unidos mantener esta campaña militar, desde luego con una intensidad así. Pero también tenemos que reconocer que Irán está sufriendo económicamente. El desempleo está aumentando. Hay informes de que la inflación es bastante alta en grandes zonas de Irán. Y bueno, también tienen que reponer sus recursos militares, y tendrán dificultades para hacerlo, más allá de los problemas económicos generales. Tampoco pueden mantener para siempre una guerra, al menos con esta intensidad, contra Estados Unidos y los estados del Golfo. Sin embargo, sigo pensando que la conclusión más probable de esta guerra Pero la cuestión, Mark, entiendo perfectamente lo que dices, pero Irán está librando una guerra existencial, una guerra existente, lo que en mi opinión no ocurre en Estados Unidos, ni en Israel, ni en los Estados Árabes. Lo es, pero también es cierto que Irán no puede llegar y atacar directamente a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos sí puede llegar y atacar a Irán. Así que hay una diferencia en el daño que se causa. Sí, Irán puede atacar bases militares estadounidenses en Oriente Medio. Se están retirando de ellas. Está teniendo efecto. Sí, pueden atacar a sus aliados de los estados del Golfo, pero más allá del efecto en los mercados, ¿crees que realmente les importa eso? ¿A Trump le importa de verdad lo que les pase a sus vasallos árabes? No, no le importa. Así que eso también está ahí. Pero en última instancia, como Estados Unidos es incapaz de hacer diplomacia, y de verdad lo creo, sin duda bajo Trump, al menos durante lo que queda de la administración Trump, si no más allá, el escenario más probable es algún conflicto de baja intensidad, con estallidos ocasionales de ataques y represalias, seguidos de periodos de calma, sin que se firme nunca nada. Y los estados árabes se quedarán, en esencia, en una posición de espera, en la que tendrán que alcanzar algún tipo de modus vivendi con Irán, al menos durante un periodo temporal, mientras todos empiezan desesperadamente a buscar y encontrar vías alternativas, como el oleoducto este-oeste de Arabia Saudí. Aunque ahora tienen que buscar una alternativa a esa alternativa, lo que supone una humillación. Enviar sus petroleros rodeando el Cabo de Buena Esperanza para evitar a los hutíes en el Mar Rojo. Pero, por ejemplo, Irak está negociando con Turquía la reapertura de proyectos de oleoductos para transportar su petróleo. Nadie habla nunca del daño económico que está sufriendo Irak por todo esto. Pero probablemente Irak esté sufriendo económicamente más que nadie como consecuencia de todo esto. Tiene problemas reales, quizá incluso mayores que los problemas económicos a los que se enfrenta Irán. Mark, creo que los recientes ataques contra Jordania fueron tan significativos por los misiles empleados, la precisión de esos misiles y de esos objetivos, que de algún modo no sé si eso empujaría o forzaría a Estados Unidos a entrar en Israel o en algún otro lugar. ¿Cuál es tu valoración al respecto? ¿Y cómo va a influir eso en su política, en su comprensión de las municiones que tienen y de las armas que poseen en la región? Sí, eso es degradante, ¿no? Así que los han hecho retroceder hasta Jordania y se encuentran con que siguen siendo extremadamente vulnerables allí. Eso hará que retiren recursos militares de la región hacia Israel. Pero por supuesto, sabemos que Israel también está perfectamente al alcance de los misiles de precisión iraníes. Ya ha sido atacado antes, y eso podría provocar nuevos ataques contra Israel. Así que de nuevo, cuando se oyen estas declaraciones delirantes de Trump, diciendo que está ganando y que Irán está destruido,
mientras el ejército estadounidense slega a una fortaleza sin defensa aérea, Israel. A fortress without air defense, Israel. That's a bad situation for the US and for Esa es una mala situación para Estados Unidos y para el poder estadounidense en Oriente Próximo. Sabemos que los países de Oriente Próximo, por supuesto. Hace poco hubo cartas públicas de antiguos cargos, académicos y personas similares en Jordania, pidiendo al gobierno jordano, al que califican de colaboracionista, que expulse de Jordania la base militar estadounidense porque no aporta seguridad. Es un objetivo que ha arrastrado a Jordania a una guerra que, en última instancia, por sus no por sus propias, sí. Y Kuwait está. Certainly not for its own interests. And Kuwait, they're left with a terrible security situation. Se quedan con una situación de seguridad terrible. Evidentemente, no pueden depender de la seguridad que les brinda Estados Unidos, diga o prometa lo que diga Estados Unidos. Entonces, ¿a quién están recurriendo? Pues no a Irán, sino a Pakistán, algo que también está haciendo Arabia Saudí en mayor medida. Están intentando incorporar a Pakistán. Y eso es muy interesante, porque Pakistán también se está posicionando como el principal mediador entre Estados Unidos e Irán en las conversaciones. Nadie puede decir que Pakistán haya adoptado una postura hostil hacia Irán. De hecho, han abierto un mayor nivel de comercio transfronterizo que el que había entre Irán y Pakistán antes de que empezara la guerra. Así que no han adoptado una postura hostil hacia Irán. Sí, han intentado desempeñar un papel intermedio con Estados Unidos, pero también se les está solicitando establecer relaciones de seguridad. Ya tienen, por supuesto, una relación de seguridad con Arabia Saudí, pero otros estados del Golfo también se fijarán en ellos. Y esto es muy interesante desde el punto de vista geopolítico, porque naturalmente Pakistán está alineado geopolíticamente con China en una medida muy significativa. Eso daría a un Pakistán influido por China una mayor influencia en Oriente Medio, lo que presumiblemente acaba China una mayor influencia en Oriente Medio. Al final de todo esto, sin hacer nada, vuelve a ganar. Doing nothing and winning again. Exactly. Yeah. Exactamente. Sí. Aunque eso no ocurra, en mi opinión, el ganador de guerra en Ucrania y en Asia Occidental es China. Sin ninguna duda están ganando a lo grande. No, hands down, they're winning big. It guarantees that the US can't even think Garantiza que Estados Unidos ni siquiera pueda plantearse un conflicto con ellos en los estrechos, el estrecho de Taiwán o el mar de China Meridional. Estados Unidos ha desperdiciado demasiado. Ya iban por detrás de los chinos. Todos los juegos de guerra estadounidenses de los últimos años han mostrado a China machacando a Estados Unidos, ya sabe, en cualquier conflicto naval y aéreo allí. Y ahora ya ni siquiera es una cuestión. Estados Unidos simplemente no tiene. Y para entonces, China está tan por delante. they've won. They still have to deal with trade war with the US. Aún tienen que lidiar con una guerra comercial con Estados Unidos, pero con las tierras raras incluso llevan ventaja en eso. China debe de estar en una posición geopolítica bastante cómoda, ¿no? Quiero decir, la posición geopolítica de Rusia e Irán parece buena, en realidad es precaria, pero ambos llevan el control en sus respectivos conflictos con Occidente. Pero China, de nuevo, está esta relación tripartita, estas alianzas estratégicas entrelazadas entre Rusia, China, Irán y, por supuesto, Corea del Norte, además de algunos otros. Pero cualquier intento de Estados Unidos de ir contra uno de los tres los debilita frente a los otros dos. Por ejemplo, una razón importante por la que Estados Unidos tiene tan pocos interceptores de defensa aérea para su guerra contra Irán es que ya malgastó muchísimos de ellos, enviándolos a Kiev durante varios años por el conflicto en Ucrania. Y cuando intentan ir contra Irán desde el punto de vista geoeconómico,
con este contrabloqueo, e Irán utiliza, ya saben, esa ventaja geoeconómica como arma contra Estados Unidos, cerrando el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb, pues eso dispara el precio del petróleo, del gas natural, del GNL, del helio, de los fertilizantes, del aluminio y de todas esas industrias relacionadas, esas industrias situadas aguas abajo. ¿Y quién es el mayor proveedor de materias primas, de todo el grano, ya saben, de todas esas cosas en el mundo? Rusia. Así que ir contra Irán económicamente fortalece a Rusia, llenando sus arcas para que pueda seguir ganando de desgaste mucho más lenta contra Occidente en Ucrania. Y bueno, aunque China desde luego no disfruta de los precios más altos del petróleo, obtiene beneficios geopolíticos y militares de que Estados Unidos malgaste todos sus recursos y su capital geopolítico en estos dos conflictos. Al mismo tiempo, todo el mundo dice que lo más importante debería ser reorientarse hacia la amenaza que marca el ritmo, China, en Asia, mientras Estados Unidos retira recursos militares de sus socios asiáticos y no logra someter a Irán en Oriente Medio. Hay muchas muertes en Rusia, en Irán, ya sabe, en todos estos países, y cada muerte es una tragedia humana. Pero si lo miramos desde una perspectiva fría, desde una posición de realpolitik, desde una posición geopolítica por encima de todo esto, si usted apoya un orden mundial multipolar que escape de la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos, todavía queda muchísimo por luchar. Y lo más peligroso es que Rusia, China e Irán tienen que gestionar el declive violento como un estertor de muerte de la hegemonía estadounidense, sin que el mundo se incendie en una guerra termonuclear o algo aún peor. Pero dejando eso a un lado, Estados Unidos ha cometido tantos errores geoestratégicos en los últimos años, entre el conflicto en Ucrania y ahora aún más con la guerra contra Irán, que ahora mismo todo parece mucha guerra, muerte y destrucción. Pero se puede ver surgir en el horizonte, a lo lejos, una situación multipolar, porque Estados Unidos se ha sobreextendido militarmente, económicamente, en todo a estas alturas. Y quiero decir, China, una vez más, está en una posición muy cómoda. Pero incluso desde la perspectiva rusa e iraní, están geopolíticamente en una posición bastante buena de cara al futuro. In a fairly good position going forward. Yeah, exactly. Sí, exacto. Gracias, Mark. Por favor, entren en boosty.to//TheRealPolitic. Miren a la derecha de la imagen de Mark. Sí, exacto. Justo encima de su pulgar pueden ver boosty.to/TheRealPolitic. Entren ahí y sigan a Mark. No está en YouTube, no está en ninguna otra plataforma, ya saben. Está sancionado en YouTube. Sí, está sancionado, exacto. Está en Boosty. La única manera de apoyarlo es entrar en boosty.to/TheRealPolitic. Entren ahí y apóyenlo. Muchísimas gracias, Mark, por estar hoy con nosotros. Ha sido un gran placer, como siempre. Gracias por remember. Gracias.